Las noticias del día con Víctor Americano. El acontecer diario de tu ciudad, México y el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de lunes a viernes a las 14 horas 2 de la tarde. Tenemos, por supuesto, esta cita para estar bien informados a través de las noticias del día con un servidor. Gracias porque usted confía precisamente en esta propuesta informativa, en lo que estamos realizando, en la producción del ingeniero Miguel Ángel Lobato, servidor Víctor Americano, un gran equipo de profesionales para poder informarle a usted de lo más importante, lo más trascendental acontecido en las últimas horas. En este momento estoy compartiendo esta transmisión en este miércoles 17 de junio de este 2020. Gracias por estar al pendiente de este informativo. A ver, tenemos aquí la cuestión de compartir los asuntos de americanovictor.com, que es el portal de internet. También puedes estar al pendiente del canal de YouTube, también de @americanovictor, que es el Twitter, y Víctor Americano en el Facebook. Así es, vamos a compartir esto y vamos a dar inicio porque tenemos en esta tarde de miércoles a mi estimado Pepe Toño. Bueno, en un instante, ¿verdad? Un adelantito. Tenemos, mire, vamos a iniciar antes de las cuestiones urbanas y todo esto que le estamos platicando. Híjole, una situación que ha simbrado al país. Hay muertes todos los días, es cierto, lamentablemente. Los homicidios dolosos han incrementado de una manera terrible, hay que señalarlo, en México, y ha habido algunos días que han pues roto récords, lamentablemente, en estos asesinatos. Pero esto que pasó, el asesinato del juez penal federal de Colima, Uriel Villegas Ortiz, y su esposa Verónica Barajas, ocurrido la mañana de ayer en su propio domicilio, en su hogar, frente a sus hijas de 3 y de 7 años de edad, así como lo está escuchando. Un artero asesinato del juez Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas frente a sus hijas, allá en la colonia Real de Vistahermosa, al norte de Colima. Él habría sido ejecutado con al menos 20 tiros. Apenas había sido transferido a Colima por la Judicatura Federal el pasado 1 de febrero, procedente de Guadalajara, donde, hay que mencionarlo, como juez de distrito ordenó en marzo del 2018 el cambio del Menchito, de Rubén Oseguera González, hijo de Nemesio Oseguera el Mencho, ya sabe, la cabeza del cártel Jalisco Nueva Generación, el cambio del penal federal 13 de Oaxaca, donde estuvo antes de ser extraditado a los Estados Unidos, a la cárcel 2 de Occidente en el Salto, Jalisco. Así que en ese sentido, bueno, pues ha generado una gran cantidad de opinión, porque ahorita le voy a ir platicando poco a poco todo esto. Los familiares habrían dicho que le habían quitado o le habrían quitado los escoltas, que por falta de presupuesto. Mire, esto es lo que sucedió, lo artero, lo terrible, a un juez que realizando su trabajo, bueno, pues de una manera adecuada, de una manera pues transparente, es lo que está señalando y está exigiendo su familia. Mire, vamos primero para poder entender todo esto que sucedió con este juez y su señora esposa, jóvenes ambos, y con hijas de 3 y 7 años de edad. Enfrente de ellas los mataron. El presidente López Obrador dio su pésame. Digo, tras expresar su pésame por el asesinato del juez Uriel Villegas Ortiz, el presidente López Obrador anunció que la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial y el Ejecutivo trabajarán de manera conjunta para investigar el crimen y sancionar a los culpables. Esto lo tuitea Epigmenio Ibarra, pues productor de cabecera prácticamente del presidente López Obrador, en una nota que te comparte de Aristegui Noticias. Esto es lo que dijo el presidente precisamente, pero también le quiero comentar lo que dio a conocer la Fiscalía General de la República de esto que sucedió. La FGR informa, la Fiscalía General de la República asume plenamente investigación de un asesinato de un juez federal y su esposa en la ciudad de Colima. En cuanto existan datos que puedan hacerse públicos, se darán a conocer. Solo de pensar, solo de imaginar de que hayan llegado al hogar del juez de su esposa y que ahí estaban las hijas y que lo hayan matado a mansalva de manera artera, también a la esposa.
y no saber qué iba a suceder con las niñas. Híjole, de verdad es, yo creo que lo peor que puede suceder, o una de las cosas peores que le puede suceder a un padre de familia. Pero también le quiero comentar lo que dio a conocer Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública y Ciudadana. Dice que lamenta profundamente la muerte del juez federal, su señora esposa, en la ciudad de Colima. He instruido, dice Alfonso Durazo, he instruido al Centro Nacional de Inteligencia y a la Guardia Nacional proporcionar todo el apoyo posible en la investigación correspondiente. Sí, la investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República, pero bueno, pues ahí se están coordinando. Y esto trascendió fronteras porque ha habido reacciones de otras partes. El Derechos Humanos de la ONU lamenta la muerte del juez Uriel Villegas y de Verónica Barajas, hace un llamado a las autoridades a conducir una investigación adecuada que tenga como resultado el castigo a los responsables materiales e intelectuales de su asesinato. Ahí la ONU, Derechos Humanos, pone sobre la mesa de que habría asesinos materiales e intelectuales, que alguien los habría enviado a matar. Por lo menos ese tuit así lo revela. Así que ellos le agradecen a la apertura que tuvo el juez Villegas Ortiz, porque él estuvo anteriormente trabajando allá en Jalisco y siempre los atendió de una manera adecuada. Pero hay un post o hay una información de familiares del juez que se subió a las redes sociales, a lo que es el Facebook, y esto es importante darle lectura. Es Edgar Villalobos, que bueno, pues ahí etiqueta a muchas personas familiares del juez. Señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, quiero que vea esta foto del licenciado Uriel Villegas Ortiz, juez federal de la Nación y primo hermano mío. Es un primo el que escribe esto. Persona que sirvió a su país con integridad y honor, desgraciadamente le quitaron sus escoltas diciendo que no los necesitaban y que era un gasto innecesario. Un juez que atiende cuestiones del narcotráfico, de altos jefes de la droga, de que está en un riesgo pues todo el tiempo prácticamente, que le hayan quitado las escoltas porque era un gasto innecesario. Hoy nos damos cuenta que sí era necesario. ¿Por qué? Porque está muerto junto con su esposa. Dice, el día de hoy, porque esto fue publicado ayer, a las 11 a.m. entraron a su casa en Colima unas personas del crimen organizado y asesinaron a él y a su esposa Verónica Barajas, dejando huérfanas a niñas de 7 y 3 años de edad, y le dicen, le pido por favor que renuncie a la presidencia de este país. Descanse en paz Uriel y Vero, familiares con el dolor de lo que ha sucedido. Y es que imagínense qué mensaje les dan a los demás jueces penales, federales, a cualquier juez. ¿Qué mensaje les da el que hayan matado así, con esta facilidad, en su hogar, frente a sus hijas de 7 y 3 años de más? ¿Qué mensaje les das a los demás jueces? ¿Con qué, digamos, es su trabajo, por supuesto, lo tienen que hacer, pero que en ello te vaya la vida y la de tu esposa y posiblemente de la familia, la de los hijos? Qué terrible, qué tremendo asunto de lo que ha sucedido, porque él se desempeñó antes de Colima en el Juzgado Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales de Jalisco. ¿Sí? En aquel 2018, el juez federal, ahora fallecido, asesinado, pidió que se trasladara al Menchito del Penal Federal 13 de Oaxaca a la cárcel 2 de Occidente, ubicada en el Salto, Jalisco, para el 1 de febrero del 2020 fue enviado a colaborar allá en Colima. Así que el día 20 de ese mismo mes, cuando él fue trasladado a Colima o asignado, el Menchito fue extraditado hacia Estados Unidos en un operativo casi en secreto. Así que al momento se desconoce, bien a bien, porque las investigaciones no lo han dicho, si los asesinatos se dieron a causa de haber estado relacionado en el caso del hijo del cártel de Jalisco Nueva Generación. Solamente hay conjeturas. ¿Usted qué opina de todo esto? ¿Qué piensa de todo esto? ¿Quedará en la impunidad de esta situación? Pues es lo que ha sucedido y por eso iniciamos con estas noticias tan lamentables que acontecen pues en nuestro México. Así las cosas. Vamos a avanzar porque en asuntos de Michoacán hoy hubo entrega de patrullas, así como lo escucha. El gobernador de Michoacán entregó 140 patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública al frente de esta institución
está Israel Patrón, el secretario. Bueno, pues fue en un evento ahí en pleno centro histórico de Morelia, donde esto se llevó a cabo. Déjeme, le platico, por supuesto, de esto que ha sucedido. Ahí el propio gobernador Silvano Aureoles Conejo mandó un mensaje a los michoacanos en cuanto a continuar. Mire las fotografías que estamos viendo, que envía la propia Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado. Bueno, pues nos platican, ahora sí que dicen que una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Pero ahí está la Catedral Metropolitana de Morelia, ahí está la Avenida Madero repleta de estas patrullas. Con esta entrega, dice el gobernador, suman 1049 patrullas adquiridas en el gobierno actual destinadas a las tareas que realiza la Policía Michoacán. Uno de los mayores retos, dijo el gobernador, que tiene el país, además de la epidemia, que hoy exige toda nuestra atención, es la seguridad pública. Y el reto que tenemos, dijo el gobernador, es hacer de esta institución, la SSP, a la mejor policía de México, con más y mejores elementos, con mayor infraestructura y equipo, mejores salarios y prestaciones. Esto lo dijo cuando dio el banderazo de arranque de las actividades de estas patrullas. ¿Qué le parece? Bueno, ahí tenemos esta información que también es importante compartir y que haya pues, o que coadyuve todo esto a que los índices delictivos en Michoacán vayan a la baja, vayan a la baja. Todo este esfuerzo o el equipo que se le está adquiriendo a la Secretaría de Seguridad Pública. Vamos a la mañanera, ¿verdad, ingeniero? Vamos a los asuntos de la mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador ahora lo hizo en Puebla, ahora estuvo en Puebla, acompañado por supuesto de Miguel Barbosa, este gobernador que es muy característico y coloquial, por decirlo de alguna manera, gobernador de Puebla, el titular de Sedena, de Marina, de Gobernación y de Seguridad. Ahí pues ya dio el pésame, como ya le platiqué, por el asesinato del juez federal Uriel Villegas y su esposa. También dijo que el gobierno está entregado a que haya paz y seguridad. Adelantó que el viernes se va a informar sobre la incidencia delictiva a nivel nacional. Barbosa dijo que desde agosto del 2019, el gobernador de Puebla, la incidencia delictiva ha ido a la baja en esa entidad, es lo que él comenta. También, entre otras cosas, habla el presidente de México sobre las personas desaparecidas en el país y que va a pedir un informe al subsecretario Alejandro Encinas para darlo a conocer. Entre otras cosas también dijo, callan como momias cuando les conviene y gritan como pregoneros cuando se trata de defender intereses, refiriéndose a sus adversarios políticos. Ya sabe usted lo que señala el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mire, dentro de todo ese contexto, esto que vamos a presentar a continuación no lo dijo el día de hoy, lo dijo ayer, pero vale la pena recuperar esto que vamos a presentar por lo que dice y por a quien se dirige el presidente de México. Sobre las próximas elecciones, el presidente López Obrador afirmó que no se permitirán los fraudes ni el uso de recursos públicos federales o estatales para fines electorales, es lo que comenta. Nuestro compromiso es que haya democracia y que el pueblo elija libremente a sus autoridades, pero también le dice a los gobernadores, si meten la mano los vamos a sancionar, es un delito grave el fraude electoral, así que no crean que no voy a estar al pendiente de todo esto en el 2021, fue un mensaje político electoral que ayer ofreció y que aquí te lo presentamos. No vamos a permitir que haya fraude, desde luego no se va a permitir que ningún funcionario se involucre, participe en procesos electorales. Me refiero a funcionarios, servidores públicos federales. Pero también vamos a estar muy pendientes del comportamiento de las autoridades estatales para garantizar que haya elecciones limpias y libres, que no estén pensando, lo digo con toda franqueza, los gobernadores, que no se va a meter el gobierno federal, pero que ellos sí van a poder aplicar prácticas de compra de voto, de acarreo, de reparto de dádivas, ahí sí. Vamos a estar muy pendientes. Y además existe la Fiscalía Electoral
y es delito grave el fraude electoral. Y si se meten y se demuestra que se está utilizando dinero público o está interviniendo el gobierno en las elecciones, el responsable tiene que ser castigado. Y yo estoy obligado a denunciarlo y lo voy a hacer, porque otro de los compromisos que tenemos como parte fundamental de la transformación es acabar con los fraudes electorales, garantizar que haya democracia, que el pueblo elija libremente. Lo que dijo respecto a este tema el presidente López Obrador, otra advertencia más de varias, no sé, van unas 5 por ahí, bueno, no vamos a exagerar, 3 o 4 en contra de los gobernantes, pero en diferentes rubros, en diferentes rubros. Mire, sobre la invitación que tuvo Chumel Torres, influencer de redes sociales, sobre todo de Twitter, también está en un programa de Radio Fórmula, a un foro sobre racismo organizado por CONAPRED. Dijo, ya basta de simulación, no se puede invitar a alguien que discrimina a un acto de estos. Lo que pasa es que Chumel Torres en algún momento se refirió al hijo pequeño, al hijo menor de López Obrador como Chocoflán. Así se refirió en Twitter. Y la señora Beatriz Gutiérrez Müller, bueno, esposa del presidente de México, subió un Twitter y dijo, ¿cómo es posible que inviten a estos foros a alguien que discrimina? Obviamente el presidente le dio todo el espaldarazo a su señora esposa y defendiendo a su hijo menor, pero esto ha generado una gran polémica. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Ahora que hubo una polémica por un comentarista de redes sociales que fue invitado para un debate, ¿sí? Me enteré de que existe, ¿cómo se llama? CONAPRED. Es que un día voy a poner aquí cuántos organismos crearon para todo, para la transparencia, y es cuando más. Es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, y bueno, pues fue aprobado o creado en abril del 2003. Pues dice, ahora me entero que existe CONAPRED, creo que no estaba enterado el presidente de México de acuerdo a lo que él dijo, y obviamente pues hizo críticas a Chumel Torres. Usted tiene la opinión más importante de esos temas, pero también tuvo para responderle a Marco Cortés, el presidente de Acción Nacional, porque Marco Cortés previamente había dicho que eran dádivas los programas sociales que ha implementado el presidente de México. Escuche y vea cómo le respondió. ¿Qué le respondería al presidente del PAN, quien emitió un tuit diciendo que lo que se requieren son empleos formales, no dádivas? Pues es lo mismo, es contestarle al presidente del PAN y contestarle al Reforma, porque la nota también la manejó el Reforma. El programa Sembrando Vida tiene una inversión de un poco más de $1,000 millones, 26,000 millones de pesos, pero le da trabajo a más de 400,000 sembradores, y además esos 400,000 trabajadores están plantando árboles. Bien, ahí tenemos lo que dice precisamente el presidente de México. Hablando de Marco Cortés, el presidente de Acción Nacional ayer le planteó alianzas a PRD y a Movimiento Ciudadano. De cara al proceso electoral federal de 2021 que empieza en septiembre próximo, el PAN planteó formalmente a estos dos partidos establecer una alianza parcial, así lo mencionó, donde estarían contemplados entre 75 y 100 distritos con el fin de ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. Desde ahí, dijo Marco Cortés, reconducir la política económica, social y de seguridad del país. Y bueno, pues ahí tenemos esta propuesta que hizo Marco Cortés.
Pero ¿qué cree que le respondió Movimiento Ciudadano? Pues no gracias, no gracias, le dijo. Para Movimiento Ciudadano este no es el momento de hacer cálculos electorales, sino el momento de trabajar unidos para salvar vidas y proteger la economía nacional y de las familias. Agradecemos la invitación de buena fe que hace Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, pero en Movimiento Ciudadano no creemos que al día de hoy que la alternativa para el 2021 sea la formación de bloques, un escenario de polarización al que el presidente de la República quiere llevar al país. Hacemos un llamado respetuoso a todas las fuerzas políticas, dice MC, en particular a las de oposición, a no caer en las trampas del presidente, quien ante la emergencia sanitaria y la crisis económica que vive el país, se ha dedicado a crear distractores y a polarizar el país. Es lo que comenta, entre muchas otras cosas, y firma el senador Clemente Castañeda Jobrich, quien es el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, y así le dice, no Marco, no gracias, ahorita hay que atender la contingencia, la epidemia que está complicadísima, y ya después veremos si vienen o no las alianzas. ¿Cómo ve? Bien, ahí tenemos esta información de Movimiento Ciudadano que es importante sin duda alguna. Vamos a continuar en un instante, ¿verdad? No se vaya, regresamos con una interesante entrevista. De regreso con mucho gusto aquí en las noticias del día con un servidor Víctor Americano. Mucho le agradezco al ingeniero Rubén Medina Niño que esté con nosotros, el secretario de Desarrollo Urbano y Agroalimentario de Michoacán, de Cedrúa. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo estás? Gracias, con el gusto de saludarte, saludar a todos nuestros amigos del auditorio que nos escuchan a través de las redes sociales. Así estamos al pendiente, estamos también compartiendo en grupos de WhatsApp, de difusión, etcétera, para llegar a más gente posible. Y esta entrevista es importante, precisamente nos quejábamos desde ayer y hoy de un calor que está haciendo en todas partes, ingeniero. Y esto nos lleva ahora sí que a colación esta sequía, una sequía que afecta en gran medida a la agricultura, pues en cualquier parte, el agua, bendito sea el agua que ahora sí que pues nos ayuda para que nuestras producciones lleguen a buen término. Pero estamos hablando que hoy es el Día Mundial del Combate a la Desertificación y a la Sequía. Platícanos de eso, ingeniero. Sí, bueno, con el gusto de saludarte, saludar a nuestros amigos del auditorio. Hoy es un día muy importante en el, digamos, en el medio de la biodiversidad del sector agroalimentario, por supuesto. Hoy se conmemora a nivel internacional el Día Mundial contra la lucha por la desertificación y la sequía. Este tema, pues desde luego es muy importante para todos nosotros quienes tenemos una actividad en campo, una actividad dedicada a la producción de alimentos. Es muy importante porque debemos de mandar un mensaje de conciencia para quienes vivimos sobre todo en el medio rural, de que debemos de cuidar el medio ambiente, los recursos naturales, la biodiversidad que es tan importante
para toda la actividad que desarrollamos los seres humanos. Y quisiera comentarte, Víctor, que el proceso de degradación de los suelos, la desertificación, tiene que ver con una serie de medidas o de acciones que hace el hombre a través de el manejo irracional de los recursos con que contamos. Y bueno, pues esta pérdida de biodiversidad y de productividad en nuestro sector, pues es un tema que nos debe de ocupar. Generamos este mensaje de conciencia en el marco de esta conmemoración mundial, incentivando para que los sectores que tengan que ver con la productividad agroalimentaria estemos fomentando una actividad más amigable con el medio ambiente. En el caso del gobierno que encabeza el ingeniero Silvano Aureoles, siendo el agrónomo, conocedor del tema, hemos venido construyendo una política pública que fortalezca la agricultura agroecológica o que incorpore prácticas agroecológicas, y hemos de alguna manera venido construyendo con un amplio sector de productores, de productoras, de gente del campo, una agricultura más sustentable. Eso iba, fíjate, ingeniero, es Rubén Medina Niño con nosotros, titular de CEDRUA, porque hay que restaurar el patrimonio suelo, como ustedes lo dicen, lo han comentado, y hay un programa que han implementado, el programa de agricultura sustentable. En ese sentido, pues digo, no se esperaron a que llegara este día, que te soy sincero, este día que se conmemora el día de hoy es mundial, y normalmente se habla de ese tema solamente cuando es una vez al año, ¿no? Pero hay que estar preparados todo el año para este tipo de asuntos. Hay que trabajar y hay que mandar este mensaje. La parte productiva tiene que hacer mucho para la sustentabilidad. Mucho del deterioro de los suelos o de los agroecosistemas tienen que ver con la actividad agrícola, porque desarrollamos una agricultura que los paquetes tecnológicos tienen en sí mismos muchos de los componentes o de síntesis química o de prácticas que no cuidan la cubierta vegetal o no incorporan residuos a los suelos, y poco a poco se va perdiendo la condición de fertilidad. Y entonces, efectivamente, como lo señalas, estamos generando en estos años de la administración del ingeniero Silvano Aureoles una política que nos ayude a recuperar de manera gradual la fertilidad de los suelos. Y también hay que reconocer que este trabajo que hemos venido desarrollando en el programa de agricultura sustentable, desde luego es muy importante, pero hay que acompañar con otras políticas que tiene que ver con lo que tiene que ver con mitigación a estos fenómenos que estamos padeciendo ahorita. Hay mucho retraso en las lluvias. Los temporales, cuando en otros momentos empezaba a llover en mayo, estamos en el mes de junio, ha habido poca lluvia. Esto nos está generando estrés en los cultivos que dependen de la lluvia. Nos está generando también en algunas regiones, como en la región de la meseta purépecha, estuvimos también hace un par de semanas. ¿Ahí son las mayores afectaciones en esa región? Ahí se han presentado heladas y granizadas que son fuera de tiempo totalmente, pero lo hemos visto en campo. Entonces, estos fenómenos, pues tenemos que ver la manera de que no nos afecten en el desarrollo de los cultivos. Y bueno, esto lo hacemos a través de prácticas de manejo del cultivo, a través de un control de plagas, de enfermedades, un manejo más agroecológico de los cultivos. Y esto es lo que estamos tratando de implementar, de hacer una amplia difusión del programa. Para fortuna nuestra, te comento, Víctor, el programa de agricultura sustentable que tiene la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario ha sido reconocido como uno de los 4 programas más importantes, de mayor impacto en el sector rural, después de Palomas Mensajeras, después del programa de Palabra de Mujer, de un programa muy importante también de escuelas. Sí. Este programa de agricultura sustentable para nosotros es un programa que le da identidad
al gobierno del ingeniero Silvano Aureoles. Oye, ingeniero, ayer informábamos, y esto lo había comentado la propia FAO, la propia ONU, estaba advirtiendo que tras la crisis sanitaria, obviamente también la económica, porque después de que tantas cuestiones cerraron o están en stand-by, están advirtiendo una crisis alimentaria en América Latina y el Caribe, con 80 y tantos millones de gente que pudieran entrar en ese renglón de padecer hambre. ¿Cómo se le hace en México, en Michoacán, para que esto pues no nos golpee de una manera importante? Porque la pandemia ahora sí que tiene como un efecto dominó, tiene muchas otras consecuencias. Sí, tiene muchos efectos en el sector agroalimentario. Sí. Yo te diría que el mayor riesgo, por supuesto, siempre lo tendrán los países que no cuidan su agricultura. La agricultura es un sector estratégico, importante. En México sí se ha cuidado, hay que decirlo, se ha cuidado la agricultura. Michoacán es un gran referente agrícola. Sí. Somos superavitarios en la producción de maíz. Importamos una cantidad importante de trigo, de arroz, pero en maíz, que es un cultivo básico, esencial en la alimentación de los mexicanos, tenemos un superávit en la producción de maíz blanco. Se importa maíz básicamente para el sector pecuario, pero efectivamente la preocupación hoy de los gobiernos es poder generar alimentos suficientes para la población que somos los consumidores, y generar política pública para que no detengamos la producción en el campo. Es muy importante que incentivemos, que cuidemos a nuestros productores, que reconozcamos el valor que tiene la agricultura para la seguridad alimentaria de nuestro querido México. Entonces vamos a estar trabajando en este sentido. Sí. Seguramente vamos en las próximas semanas, con el apoyo de nuestro gobernador, vamos a focalizar muy bien los recursos que tiene la Secretaría para seguir incentivando la producción primaria. Y desde luego, pues reconocer el gran trabajo que hacen los agricultores para que en medio de esta pandemia que ha afectado a todo el país y a toda la humanidad, pues ellos son y siguen siendo los grandes héroes que nos dan los alimentos para tenerlos en casa. Oye, la gente, los ciudadanos de a pie, todos nosotros que tenemos otras actividades que no tienen que ver, obviamente, con el campo, luego decimos, pero yo no puedo hacer nada por el campo. Pero sí podemos. O sea, ¿cómo los ciudadanos en general podemos coadyuvar para que no haya más afectaciones al campo michoacano? Consumiendo local. Tenemos que buscar la manera de consumir productos que tenemos en nuestro campo. Curiosamente, la producción agroalimentaria se ha mantenido, los ciclos agrícolas se vienen cumpliendo, hay siembras, hay manejo de cultivos, hay cosechas, y lo más importante es en el momento de la comercialización, que las frutas, las hortalizas, los granos que tenemos produciendo en el estado puedan ser consumidos en los mercados tradicionales, mercados regionales, sí, en el mercado nacional. Es importante que sigamos fomentando esto, que encuentren estos productos una vía de consumo con nuestra propia gente, y bueno, en las ciudades, pues en la tienda de la esquina, en los mercados tradicionales, que tengamos, obviamente cuidando las medidas de sanidad, para que sigamos estimulando la producción y no vayamos a tener o a entrar en un círculo vicioso donde se nos pierdan las cosechas porque no estamos fomentando el consumo de lo que produce nuestro estado. Dentro del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación, bueno, ahí estamos observando y enterándonos con este programa de agricultura sustentable, cómo se está atendiendo todo esto. ¿Algo más que quieras compartir, ingeniero? Solamente eso, con el gusto de saludarte, saludar a nuestros amigos del auditorio y decir que la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario continúa trabajando. Los ciclos agrícolas para las siembras terminan en el mes de julio y esperamos que en el mes de julio podamos tener un cierre exitoso de siembras y poder entonces
estar planeando las siguientes etapas productivas del Estado. Que así sea, ingeniero Rubén Medina Niño, titular de CEDRUA. Gracias por estar con nosotros, muy buena tarde. Al contrario, muchas gracias. Una pausa y rapidito regresamos, no se vayan. De regreso, de nueva cuenta, bueno, pues ahí tenemos esta charla del asunto del campo mexicano. Gracias a quienes están al pendiente de esta información a través de las redes sociales. Gracias, don Marcos Knapp, un abrazo. Roberto Neri desde Celaya, saludos, estás bien protegido, sí, en las entrevistas, gracias Roberto. Montocarros Torino, Morelia, saludos, mi estimada Silvia Heréndira Zamudio, maestra de maestras, amiga querida, un abrazo. También gracias por estar al pendiente. Mi prima del alma Hilda Americano, allá en el norte. Mi madre querida, Marta Americano desde Tabasco, Gustavo Juárez, Trizo Lobato, Rodolfo Yáñez Santoyo, Erika Sánchez también, gracias por estar al pendiente. Y vamos a lo del COVID, lo que es la estadística en términos generales del COVID-19. Primero vamos al mundo, ¿verdad, ingeniero? COVID en el mundo, ahí tenemos esta información de cómo están las cosas. Es el mapa, fíjese nada más, ya en todas partes del planeta hay de una u otra forma, pues, coronavirus. Nada más déjeme le comparto las cifras. Son confirmados 7.941.404, ya por los 8 millones de confirmados. 434.000, casi 435.000 las muertes en todo el mundo, y México en séptimo lugar en cuanto a muertes. México, el país en séptimo lugar. Así que esto es en todo el planeta. Ahora vamos a lo que es México, precisamente, de acuerdo a la información que nos llega con el corte de ayer. A ver, primero tenemos esto, el COVID-19, el día de ayer. A ver, lo que dice hoy, a ver si no nos hacemos bolas, ingeniero. Lo que dice hoy es el corte de ayer a las 19 horas, ¿sí? A ese me voy a referir. Son casos confirmados 154.863. El día anterior fue menos, con una diferencia de casi, bueno, casi 4.600 se confirmaron ayer de COVID-19. Activos 21.159, sospechosos 56.843, negativos 216.857. Las defunciones confirmadas ayer 18.310, anteriormente habían sido 17.580 con una diferencia de 730. ¿Sí? Y bueno, pues esas son las cifras, insisto, con el corte de ayer. Y ahí están los números para que sea más, digamos, más sencillo presentarle los números con 18.310 defunciones, ya lo mencioné, pero ahí está en su pantalla, 154.863 confirmados acumulados. Es lo que dice la Secretaría de Salud en el ámbito federal. Y en Michoacán, híjole, 311 defunciones, 311 defunciones. Ahorita le voy a platicar de cómo se comportó el índice de letalidad. 3.891 casos confirmados, 1.935 sospechosos. Pero aquí la siguiente gráfica es la reveladora, porque ahí nos muestra, pues puntualmente, que hubo en Lázaro Cárdenas 30 nuevos casos, ya van 1.601 en Lázaro. 25 nuevos casos en Huetamo para 107, 24 nuevos casos en Morelia, ojo, para 395, 19 en Uruapan para 253, Mújica 17 para 220,
Miren, Apatzingán, 13 nuevos para 285. Bueno, pues un total de 188. El máximo histórico han sido 203. Pues ayer fueron 188. Muchos, muchos. Pero vean nada más los fallecidos. 19. Un total de 19 personas fallecieron ayer. 4 en Lázaro, 4 en Mújica. Se murieron 2 en Uruapan. 1 en los siguientes respectivamente: Apatzingán, Buenavista, Huetamo, Jungapeo, La Huacana, Morelia 1 también, Pátzcuaro y Zamora, para 19 fallecidos por el COVID-19 el día de ayer. Y esto se lo estamos incorporando nada más para que vea cómo está el rango. Es los 188 casos nuevos, son 2.248 hombres, 1.647 mujeres, no, 1.643, de 0 a 96 años. 90 hospitalizados positivos, 57 de ellos graves, la tasa de letalidad 7.99%. Eso es lo que hay en esta información que le compartimos y que hay que estar, por supuesto, al pendiente. Y si usted todavía es de las personas que no se la cree con esto del COVID-19, ahí tenemos esto que es toda una realidad. Bien, son los datos del coronavirus. Pero mire, le quiero mostrar este asunto del dexametasona. ¿Qué es esto del dexametasona? Le platico rápidamente. Investigadores de la Universidad de Oxford, allá en Inglaterra, dieron a conocer ayer precisamente los resultados preliminares de un ensayo clínico que utilizó el antiinflamatorio dexametasona en el tratamiento de COVID-19. Es el primer medicamento de varios que se están probando en el mundo, pero este medicamento comprobó la disminución de 1/3 de la mortalidad de enfermos graves conectados a un ventilador, intubados pues, respecto a aquellos que no recibieron este fármaco. Esto significa, dijo el investigador responsable Peter Harvey, que se podría salvar a 1 de cada 8 pacientes con ventilador, utilizarse de inmediato como terapia estándar. Lo que pasa es que uno de los problemas más graves de una persona que ya tiene la neumonía y que está intubado es que no puede respirar, y de repente eso conlleva pues a la muerte. Y este fármaco es un antiinflamatorio o desinflamatorio, dexametasona, y bueno, pues esto lo están revisando y analizando en Oxford, en la Universidad de Oxford en Inglaterra, pero llama mucho la atención. Vamos a ver qué es lo que sucede y qué seguimiento se le da respecto a estos temas. ¿Qué le parece? Pues es la información que le tenemos. Vamos a avanzar, le tenemos otros temas, también Muñoz Ledo, el diputado federal. Bueno, pues todo un caso Muñoz Ledo, hay que decirlo. Una persona que es un viejo lobo de mar, ya un dinosaurio de la política, y él subió un tuit donde dice: leí con respeto las declaraciones que formuló el presidente de la República sobre la conducta que debemos asumir frente a la pandemia. Coincido en que llegó al poder con el apoyo de las mayorías, pero este no es un asunto electoral o de consulta pública, es lo que dice Porfirio Muñoz Ledo. También señala: ciertamente lo fundamental es que no se dispare el contagio, pero no en que ya se domó la pandemia. O sea, él no está de acuerdo, Muñoz Ledo, en que se domó la pandemia. Las investigaciones científicas nos colocan en el punto más alto de contagios junto a la India, Sudáfrica, Brasil y otros países de América Latina. Es cierto, esto es cierto lo que dice Porfirio Muñoz Ledo. Así nos han ubicado. Y pues él dice nada de que se ha domado la pandemia, y pues salir a las calles es prematuro. La emergencia sanitaria no es un tema político o electoral, hay que evitar los contagios, Fíjese, el señor que pues tiene su propio estilo, pero pues ya tiene toda la experiencia del mundo. Tenemos más información, vamos a los asuntos del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Dice: yo no soy enemigo del presidente, dice el gobernador de Jalisco. Él considera que López Obrador debe tener otra actitud hacia los gobernadores y optar por el diálogo con ellos. En lo particular, dice haber buscado ese encuentro a través de la Secretaría de Gobernación para explicar al tabasqueño el por qué asegura que su estado fue víctima de una embestida política tras el asesinato del joven Giovanni López,
Quiero tener la oportunidad de platicar con el presidente, pero hasta ahora no ha habido respuesta y contrario a lo que esperaría, lo que hemos recibido un día tras otro son amagues, amenazas y mensajes que nos envías a través de las ruedas de prensa de las mañanas, es lo que dice. Bueno, pues Enrique Alfaro y pues es la carta más importante de Movimiento Ciudadano, del Partido Naranja. Vamos a ver si platican, si establecen diálogo finalmente el gobernador de Jalisco y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Son las 14:45, cambiamos de tema, vamos a los asuntos policíacos, información que la delincuencia y la inseguridad no para. Mi estimado Conrado Álvarez, al frente de la agencia Red 113, nos platica todo esto. ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, es un gusto saludarte, mi querido Víctor, saludar por supuesto a todos los amigos que siguen la transmisión y hablando precisamente de temas de la delincuencia, pues aparecieron varias narcomantas en distintos puntos del estado de Michoacán, en el que un grupo delictivo invitaba a los pistoleros rivales a desertar de su grupo y a cambio les daban protección y también les garantizaban la salida del país hacia los Estados Unidos, les ofrecían también 50,000 pesos. Estas narcomantas aparecieron primero en la ciudad de Zamora, donde pues fueron colocadas en puntos muy transitados de aquella ciudad. A raíz de esta situación se movilizó el personal de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de la Policía Michoacán para retirar justamente estos letreros del lugar, fueron puestos a disposición de la representación social para que pues esta continuara con las investigaciones con relación al tema. Estas narcomantas fueron colocadas en Zamora, en el cruce de las avenidas Madero y Virrey de Mendoza, en el puente peatonal de Palo Alto, que está en la avenida Madero, esquina con la calle Santiago, y una tercera en el kiosco de la Plaza de la Tenencia Diario de Rayón, mientras que en Lázaro Cárdenas los mensajes estaban en la glorieta Amalia Solórzano, en el puente de la carretera La Mira Lázaro Cárdenas, en el acceso a la tenencia de las Guacamayas, en el kilómetro 307 de la autopista Siglo XXI, en el puente de El Naranjito y en la caseta de cobro de Feliciano. Y en Pátzcuaro, Víctor, una lona de estas fue instalada en un puente vehicular en el kilómetro 44 de la carretera de cuota Pátzcuaro-Copándaro. A todos estos sitios acudieron precisamente las fuerzas estatales y federales para retirar estos letreros y ponerlos a disposición de la representación social para lo conducente. Comentar también que en Uruapan al menos 6 trailers que estaban en la central de abastos, en el Libramiento Oriente, en la colonia Quirindavara, fueron consumidos por un incendio, lo que movilizó a los cuerpos de auxilio y a las corporaciones policíacas. Esto fue hace apenas una hora. Acudieron al lugar pipas, acudieron también diversas corporaciones de rescate. Los vecinos de la zona fueron los que llamaron a los bomberos al percatarse de esta situación. Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar y a raíz de este tema pues fueron al menos 3 vehículos de carga los cuales quedaron totalmente dañados por el fuego. Afortunadamente gracias a la labor realizada por los rescatistas, esto no pasó a mayores. Fueron 6 vehículos de carga los cuales quedaron totalmente consumidos por las llamas. Hasta el momento se ignora qué pues originó el incendio, pero se espera que con los peritajes respectivos se pueda esclarecer qué fue lo que generó precisamente las llamas. Mi querido Víctor, es una información. Excelente tarde para todos. Gracias, como siempre, a mi estimado Conrado Álvarez, al frente de la agencia Red 113, la información más completa. Gracias, buena tarde. Muy buenas tardes. Ahí tenemos este tema. Vamos a otras cosas. Cada miércoles, mi estimado Julio Ibarrola publica Punto de Encuentro en americanovictor.com. También hace una videocolumna para que usted accese a este portal de noticias y se entere de lo que ha escrito nuestro amigo Julio Ibarrola. Vamos a ver lo siguiente. Hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales? Les habla Julio Ibarrola, saludándoles con mucho gusto como siempre. Y espero se encuentren todos bien, cuidándose mucho en casa. El tema de la columna Punto de Encuentro del día de hoy es sociedad pandémica. Y es que, como todos sabemos, transitar por esta vida no es nada fácil, pues enfrentamos diversos problemas día a día. Y en ocasiones hay que tomar decisiones que muchas veces no son nada sencillas. Pero también, en cambio, como sociedad, nos ha hecho falta ser más empáticos
y menos apáticos. Es decir, debemos de ser más participativos. Te invito a leerla. Muchas gracias. Ahí tenemos precisamente este tema, este asunto que hoy podemos accesar en americanovictor.com. Mucho le agradezco a Julio Ibarrola que esté al pendiente. Fíjese que de estos asuntos migrantes hay una gran cantidad de hermanos, de paisanos migrantes, pues afectados allá en los Estados Unidos. Ha habido repatriados, ha habido, como ayer le mencionaba, bueno, pues también algunos que han sido apoyados por el gobierno de Michoacán, allá en las casas de los migrantes que hay en Chicago y en otras partes. Lo más complicado ha sido Nueva York. Muchos mexicanos han fallecido también allá en el estado norteamericano de Nueva York. Y en este sentido hay muchas historias que se entretejen en estos lugares. Hay muchas cosas que suceden. Hay migrantes que se quedan sin el apoyo, hay migrantes que de alguna u otra forma, bueno, pues requieren de la orientación de los especialistas, de los abogados respecto a esos temas. En un instante vamos a tratar de tener contacto precisamente con un especialista para que nos oriente de estos asuntos, porque Marcelo Ebrard Casaubon, el canciller, ha estado informando recientemente de estos temas y de la cantidad de mexicanos que han fallecido ya en Estados Unidos, por lo menos en mayo. A ver, déjeme le platico. Sí, en mayo él hablaba de que habían muerto 959 mexicanos en los Estados Unidos ante la pandemia por coronavirus y que Nueva York concentra el mayor número de decesos precisamente, y que en el resto del mundo también habló de los contagios que ha habido y también de los fallecimientos. Pero el tema de los Estados Unidos, de los migrantes, tenemos al abogado migrante, especialista en esos temas, Estanislao Ponce de León. Mucho le agradezco al abogado que reciba esta llamada para orientar a los migrantes respecto a estos temas. ¿Cómo te va, abogado? Muy buena tarde. Mi querido, muy buenas tardes también para ti. ¿Cómo estás por allá en cabina? Pues un placer poderte saludar por este medio, mi querido Víctor. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, abogado. Oye, en estos temas, tú con la experiencia que ya tienes actualmente, lo que ha informado el canciller Marcelo Ebrard Casaubon de la cantidad de fallecidos en Estados Unidos, también en otros países, de que el foco rojo donde más mexicanos han fallecido es en Nueva York por lo que ha sucedido allá. ¿Cuáles son las principales problemáticas que te hacen saber a ti los hermanos paisanos en esta época de pandemia y que requieren de orientación? Efectivamente, Víctor. Fíjate que ahorita el tema de Michoacán es un tema que está en el foco rojo, ya no está ni en el verde ni en el amarillo, está en el foco rojo precisamente por el tema de que somos el primer estado con mayor índices de inmigración. Esto, evidentemente, con 3.6 millones de migrantes en la Unión Americana, pues nos pone en una condición de alerta, ¿no? Y yo creo que una de las preocupaciones más grandes que tiene la comunidad hispana, la comunidad michoacana viviendo en los Estados Unidos, pues es qué va a pasar después de la pandemia, cuáles son las acciones que va a tomar el gobierno de los Estados Unidos debido a la falta de oportunidades de trabajo, evidentemente, que van a ser muy señalados los trabajadores que no tienen un documento válido para trabajar, ¿no? Entonces, la historia nos comenta, Víctor, nos lleva a que después de una recesión económica, siempre en los Estados Unidos han venido las deportaciones masivas, por lo cual, pues hoy por hoy, creo que después de la pandemia, una de las preocupaciones más grandes que tiene nuestra comunidad, pues es precisamente el qué va a pasar, cuál va a ser la protección que van a tener, o qué es lo que va a pasar con ellos si es que empiezan de nueva cuenta redadas. Te debo decirte, no han bajado las deportaciones. Actualmente, hoy por hoy, cada mes se están haciendo más de 600,000 deportaciones a través de los Estados Unidos hacia México, mi estimado Víctor. ¿Cuántas, me repite, las deportaciones? 600,000 deportaciones es lo que señala el Departamento de los Estados Unidos de Norteamérica. Promedio de esas hacia México son alrededor de 20,000 deportaciones. El resto se divide en el resto de los países. Caray, vaya situación. Oye, abogado, y en este sentido sabemos que Donald Trump pues, no es nada blandito en este tema. Él, obviamente, su interés son los ciudadanos americanos y punto. ¿Cómo ves tú la relación bilateral entre México y Estados Unidos? Si las, digamos, posturas son importantes, son fuertes, o está medio débil el tema bilateral entre México y Estados Unidos, ahí con la mano de Marcelo Ebrard Casaubon, el canciller.
Fíjate que se alcanza a percibir, se palpita que las relaciones están muy laxas. Los lazos entre México y Estados Unidos de manera diplomática las se perciben más fuerte inclusive con gobiernos locales que con el federal. Es decir, se perciben más fuertes aquellas reuniones que puede llegar a tener el gobierno de Michoacán, que hace poco tuvo una reunión, el gobierno de Jalisco, diferentes estados, diferentes entidades, se perciben un poco más fuertes, pero a nivel federal al menos se perciben muy laxas. Y esto se ve y se basa precisamente pues en la falta de protección, hacia la comunidad migrante, ¿no? La falta de protección en sus derechos, en la falta de protección en saber cómo o qué va a pasar ahora que estamos en una contienda electoral también en los Estados Unidos y que coincidentemente también estamos en México entrando pues a ese proceso, ¿no? Entonces, finalmente creo que ambos países van a cuidar mucho esa parte, van a cuidar mucho su postura política y su capital político, pero lamentablemente vuelve a caer todo el compromiso en la comunidad, arráscatelas como tú puedas y pues a ver cómo sales de esta, ¿no? ¿Algún Facebook, alguna forma de contacto contigo, abogado? Digo, si alguien tiene algún tema que ahorita, por la premura del tiempo, ya no lo pudimos abordar, aunque te vamos a volver a invitar ahora sí de manera presencial en algunos días posteriores, donde nos podamos contactar contigo. Claro que sí, por supuesto, es el 443-214-7397 en el despacho de aquí de Morelia. Bien. Bueno, en breve te vamos a tener acá en cabina. Mientras tanto, mucho aprecio por supuesto, que has mi querido Víctor. Esta llamada, abogado, y estaremos al pendiente de Estanislao Ponce de León. Buena tarde. Muchísimas gracias, Víctor. Cuídate mucho. Buenas tardes. Muy bien, ahí tenemos precisamente este tema. Hoy fue nada más una probadita de la asesoría, de la orientación que podemos tener con un abogado como Estanislao. Vamos a tratar de tener diversos, especialistas en los temas, ¿no? Porque no cabe duda que en el asunto migrante hay mucho que orientar. Qué calor hace, ¿eh? Así que me voy a permitir, si no hay, ahí está. Si no se enoja mi estimado productor, nada, el ingeniero Lobato es un buenazo para la chamba y también en la amistad. Mire, a ver si en un instante vamos a tener otra charla, estamos a pocos minutos de finalizar este informativo del día de hoy. Cualquier duda que tengas respecto a los asuntos migrantes, cualquier asesoría, mándanosla a través de las redes sociales, a través de americanovictor.com, Víctor Americano es el Facebook, para poder tener esta orientación en estos asuntos. Un saludo muy, muy afectuoso a los hermanos paisanos que difícil se la están viendo por aquellos lares, por los Estados Unidos, para, bueno, pues de una u otra forma, atender a su familia, llevar el sustento. Estados Unidos es el número 1 en cuanto a afectaciones, como hace rato estábamos platicando y estábamos planteando. Bueno, pues es el tema. Más adelante le vamos a tener teníamos otra charla, pero no hay oportunidad de ya tener porque tenemos 2 minutos. Mire, pero sí tenemos una oportunidad. Vamos a lo de Cierran Panteones, ¿podemos ir a ese tema, mi estimado ingeniero? Fíjese que para este sábado y domingo le platico que, y con el afán de evitar la conglomeración de personas en espacios públicos, reducir el riesgo de contagio de COVID-19, el gobierno de Morelia determinó suspender la entrada de personas al panteón en el marco de la conmemoración del Día del Padre. Fue Ramón Valtierra Sánchez, secretario de Servicios Públicos Municipales, que destacó que en estos días es importante no bajar la guardia, mantener la estrategia de sana distancia como una medida que proteja la salud de la gente. Por tal motivo, informó que el Día del Padre es común que las personas acudan al panteón para visitar a sus fieles difuntos. No obstante, debido a la contingencia sanitaria, se restringirá la entrada de la ciudadanía. Ramón Valtierra detalló que no se va a permitir la venta de productos afuera de los panteones sábado 20 y domingo 21, fechas enmarcadas en la conmemoración del Día del Padre. Es el tercer domingo de junio, ¿verdad? La semana pasada me preguntaba mi hija, hijita mía chula, adorada, ¿cuándo es el Día del Padre, este domingo o el otro? Y es que el Día de la Madre todos sabemos que es el 10 de mayo, pero eso no se nos olvida a nadie. Pero el Día del Padre, ¿cuándo es? ¿El segundo, el tercer domingo? Como que de repente, bueno, pues suceden ese tipo de asuntos. ¿Ya se nos acabó el tiempo, ingeniero? Muy bien, muchísimas gracias por estar al pendiente de este informativo. En nombre de Ingeniero Lobato en la producción, Víctor Americano en la conducción, César Moreno, que está al pendiente del portal de noticias, también de Erika, de Vania y de Erika, Vania y Andy.
Y Andy, discúlpame, te debo, no sé, ahora que regresamos a la nueva normalidad, nueva convivencia, una torta de milanesa como la que les gusta al ingeniero Lobato. Gracias, que pase excelente tarde. Las noticias del día con Víctor Americano. El acontecer diario de tu ciudad, México y el mundo.